Ay, Dios, esto me desespera cuando... Está bien, me dijiste de mi vida. Ahí no me lo dejo, me voy por arriba. Parecía que estaba hablando. Ya. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver como última carta pastoral a la carta a Filemón. Voy a dar el contenido y después la hermana Elizabeth va a continuar con la exposición. Es que solamente voy a ver el contenido de manera general y luego vamos a proceder a la exposición. Entonces, la última carta pastoral o la carta personal que tenemos del apóstol Pablo es la carta a Filemón. De ahí que quedaría cartas de la prisión, pero ya hemos hablado de una que es de segunda de Timoteo. Y de ahí vamos a tener a Filipenses, Colosenses, Efesios, que son las últimas cartas ya, para terminar. Entonces, la carta a Filemón es un solo capítulo, así que es bien sencillo, solamente para ver lo que dice en la carta. La primera parte tenemos su saludo. Ahora sí, Pablo ya se identifica como prisionero, ¿no? Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo a Filemón, colaborador, y a la amada Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y la iglesia. O sea, solamente, no solamente estaba enviando la carta a Filemón, sino a la iglesia que está en su casa, ¿no? O sea, esa familia de Filemón tenía una iglesia, o sea, tenía un grupo que se reunía en su casa. Iglesia, hablando como personas, ¿no? No como estructura ni como organización. Simplemente una agrupación de personas, un grupo humano, que se reunía en la casa de Filemón. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro y del Señor Jesucristo. Agradecimientos, ¿no? Doy gracias, dice a Dios. Siempre, en cada carta, Pablo, como le digo, después del saludo, siempre da agradecimientos, ¿no? Doy gracias a mi Dios, haciéndome siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, y para que la participación de la fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Bueno, acá Pablo lo considera como un gran hermano a Filemón, ¿no? Entonces, primera parte, agradecimientos, el propósito de la carta, para que fue escrita, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, es decir, que Pablo tenía cierta autoridad sobre él. ¿En qué motivo? Puede ser ministerial, ¿no? Lo primero que nos ponemos a concluir es de que tendría una autoridad ministerial, lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo como soy ya anciano, ¿no? Miren, si acá Pablo está diciendo que soy anciano, imagínense en la carta a 2 de Timoteo, ¿no? Porque esto es antes de Timoteo, de 2 de Timoteo. Ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, dice, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. O sea, la carta era por el
El propósito de la carta es el ruego de Pablo por a quien engendré en mis prisiones. O sea, significa que Pablo había evangelizado ahí. Ha evangelizado a Onésimo en la prisión de Roma, el cual en otro tiempo te fue inútil, ¿no? Algo hizo Onésimo para escapar de Filemón, ¿no? Ahora, dice, pero ahora para a ti y a mí nos es útil, le dice, ¿no? El cual vuelvo a enviarte. O sea, Pablo le va a volver a enviar hacia Filemón. Pues tú recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo en lugar tuyo para que me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. ¿Qué autoridad tendría Pablo sobre Filemón para que lo ordene de esa manera, ¿no? Probablemente también Filemón haya sido esclavo, ¿no? Probablemente. Y y Pablo lo haya puesto libre de alguna manera. Y también a los dos, ¿no? A Onésimo, probablemente acá Onésimo también habría sido servidor de Filemón, ¿no? Veamos qué continúa diciendo. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que luego lo recibieses para siempre. Algunos tratan de ver esto como que si Onésimo hubiera tomado algo de Filemón, se escapó tomando algo de Filemón, ¿no? No se sabe, o sea, son simplemente ideas que tienen, ¿no? Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibiese para siempre, no como esclavo ya, sino como un amado hermano, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Esto alude a la posibilidad de que haya sido familiar Onésimo de Filemón, ¿no? Porque para que sea hermano en la carne, ¿no? Probablemente esté ahí teniendo alguna relación. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decir de que aún tú te me debes a mí también. Por eso digo, probablemente Filemón también ha estado en esclavitud y haya sido liberado había sido liberado por Pablo, ¿no? O que haya sido hecho un liberto, ¿no? Probablemente. Y Onésimo haya quedado como esclavo. Pero también parece que hubiera tenido una relación familiar entre Onésimo y sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti, el Señor conforta en mí el corazón. Te he escrito confiando en tu obediencia y sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Prepárame también alojamiento porque espero por vuestras oraciones sea concedido. Pablo tenía la esperanza de salir de la cárcel, ¿no? Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Marcos, Aristarco y Demas, ¿ve? Demas acá está. Quiere decir, por eso les digo que en Timoteo ya Demas le había abandonado, ¿no? Lucas, mis colaboradores, acá todavía no le abandona Lucas, nada, por eso esta carta es anterior a Timoteo, a la segunda de Timoteo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Entonces, esas cosas estaban pasando ahí con el apóstol Pablo y Filemón. Ahora, hermanos, vamos a ver el tema de la esclavitud conforme a la carta de Filemón que va a exponer nuestra hermana Elizabeth. Pastor Elizabeth, adelante.
Ya está habilitado su audio. Muchas gracias, pastor. ¿Ya me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, sí se escucha. Amén. Ahí está. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Primeramente, dar gracias a Dios, a usted, pastor precioso, y a todas mis hermanas y hermanos. Yo lo he hecho así de esta manera y vamos a seguir ya lo que usted ha dicho, también es claro, y vamos a proseguir con esta carta para poder entenderla mucho más, ¿ya? La epístola o carta de Filemón, dice, ¿no? Hablar sobre Filemón y sobre la esclavitud, dice. En el idioma griego, onésimo significa útil y Filemón significa amoroso. En introducción dice, en esta carta el apóstol Pablo se dirige a un cristiano llamado Filemón, que es un buen ejemplo de que el apóstol Pablo sabía escribir cartas y sabía pedir un favor. Sutilmente lo pedía él, dice, ¿no? Es un siervo muy útil, ¿no? Que él sabía pedir, sabía por medio del Espíritu Santo y de Dios poder entrar, ¿no? Para tener ese hablar, ese convencimiento, ¿no? Para hablarle a Filemón. Filemón había tenido un esclavo llamado Onésimo, que tiempos atrás se había escapado de su amo, y su amo era Filemón. Entonces, él posiblemente que se haya escapado, no se sabe cierto si es que habrá robado algo o qué habrá pasado, pero lo que él se escapó, dice, de Filemón, ¿no? Onésimo se escapó, dice, ¿no? Pablo conoció a Onésimo en la cárcel, porque Pablo estaba en la cárcel en Roma, ¿no? Estaba ahí predicando y ahí lo llega a conocer Onésimo cuando se escapa de Filemón, se va, ¿no? Y como, bueno, Dios dice, no tiene propósitos con él, él agarra ahí, y cuando está yendo, habrá escuchado la palabra, ¿no? Que hablaba ahí Pablo, ¿no? Pablo, siervo de Dios, y le habló, dice, de Jesucristo, llegando ahí a la cárcel donde estaba él, ¿no? Allá en Roma. Llegando a ser cristiano, dice, siendo un compañero muy útil, dice, para el apóstol Pablo, útil. Más adelante vamos a ver útil y no útil, ¿no? Qué hermoso es esta carta pequeña que mandó personalmente, ¿no? Pablo para Filemón. Ya, como cristiano Onésimo tenía que volver con su amigo, con su amo, ¿no? Según las costumbres que tenían los romanos, tenía que ser castigado por haber huido. Pablo le hace ver en la epístola a Filemón que ya Onésimo no es un esclavo, sino un hermano en Cristo y que le tiene que tratar con mucho amor, ¿no? Ese pensamiento, ese amor que él dice, ¿no? Que ya no va a volver como antes, como se había escapado de él, ¿no? Porque por ese motivo no se sabe muy bien, he estado indagando y no se sabe muy bien por qué motivo fue que él se había escapado, pero que ya transformado, cambiado, va a volver otra vez donde Onésimo, Pablo le va a mandar, diré donde Filemón, va a mandarle a Onésimo para que vaya, pero ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo, ¿ya? Y lo tenía que tratar con mucho amor. En esa carta muy corta que tiene tan solo un capítulo, 25 versículos, escrita desde la prisión donde se encontraba el prisionero Pablo, era una carta personal y ahí escribió 4 cartas más o epístolas, ¿no? Como se dice, eran Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón. El amor y la fe de Filemón dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Siempre oraba, como tiene que ser todo cristiano, ¿no? Todo hijo de Dios que ha habido un cambio, siempre se tiene que orar porque dice que el orar sin fe, tenemos que orar para que Dios escuche todo lo que estamos pidiendo y Él nos va a responder, dice la palabra. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Siempre Él habla de Cristo Jesús, ¿no? Nuestro amado Salvador, ¿no? Ahí se centra la palabra cuando habla Pablo, ¿no? Y dice que por la fe, la participación de todos los que ya hemos cambiado, tenemos una fe y tenemos
como sea una esperanza de ese bendito Padre, ¿no? Ya lo vamos a hacer como antes, ¿no? Es algo tan hermoso y tan sutil que este varón habla, ¿no? Y manda esa carta, ¿no? Pablo intercede por Onésimo, dice, ¿no? En el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, dice así, ¿no? Engendró, como Dios, ¿no? Un día, dice en la palabra de Dios, que él también dice que no fuimos engendrados por carne, no fuimos engendrados por hombre, sino engendrados por nuestro amado Jesús, ¿no? De creer en él y que él ahí nos va a dar una vida nueva, ¿no? Entonces, él lo había engendrado en prisión y dice, ¿por qué? Porque ha estado preso en Roma y él llegó y ahí le engendró, ¿no? Y entonces ahí le habló la palabra y él cambió, ¿no? Su manera de ser, su vida, todo, porque eso es estar en Cristo, cambiar bastante, ¿no? Nuestra manera de ser muy diferente. Y también dice, en prisiones será porque él, pues, como decía, no, yo, somos prisioneros de Cristo, somos todo de Cristo, porque Cristo es el único que nos va a ayudar en todo y tenemos que seguir adelante, ¿no? El cual en otro tiempo fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, en cual en otro tiempo fue inútil, le dice, ¿no? En el verso 11, pero ahora a ti y a mí nos es útil, ¿no? Es una carta preciosa, muy corta, pero que tiene bastante significado para nuestra vida, para estudiar en diferentes maneras que Dios habla siempre a su pueblo. Dice que en otros tiempos era inútil, porque si él se portó de esa manera, era porque no estaba todavía conociendo y todavía no sabía de nuestro Padre amado de Jesús, ¿no? Y él lo conoció cuando ya estaba, se había ya ido de la casa de Filemón. Entonces era inútil, porque igual también, ¿no? Uno piensa, yo antes de conocer la palabra, yo conozco recién hace 12, 13 años, ¿no? Mi vida era, bueno, no era mala nunca, pero de todas maneras no hacía las cosas correctas como Dios quería que lo hagamos, ¿no? No solamente yo, sino también todos los que ahora conocemos, ¿no? Entonces somos personas inútiles, pero dice, ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué? Porque ya no somos los mismos ya. Ya nuestra vida ha cambiado, nuestra manera de pensar va cambiando a la medida que lo buscamos a nuestro Dios, nuestro Espíritu Santo nos va ayudando, y vamos haciendo ya útil en todo, en cualquier sitio que uno esté, en cualquier sitio, sobre todo útil en hacer lo que dice la palabra de Dios que nos manda nuestro bendito Dios, ¿no? Acá en la tierra, para eso estamos, para ayudar en trabajar en su obra. En el versículo 15 dice, porque quizás para esto se apartó de ti, dice, por algún tiempo para que le recibieres para siempre. Bueno, yo pienso, ¿no? Que como Dios es todopoderoso, Él estuvo un tiempo, Él ya se fue y va a volver, y ya para siempre, porque ya pues está con el amor de Dios, ¿no? Entonces va a volver para siempre, ya dice, ¿no? No ya como esclavo, dice, sino como más que esclavo. Claro, porque qué hermoso, ¿no? Ya se va con una mentalidad diferente, con una vida diferente, con un ser diferente, con un cambio, como sabemos en la palabra de Dios, lo que nos enseña este pastor hermoso, y un nuevo nacimiento, y ya somos muy diferentes, ¿no? Qué bonito, ¿no? Sino más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, ¿no? Pablo demostraba ese amor tan hermoso, ¿no? Ese amor que, y a pesar de que él, pues sabemos también la palabra de que él no conocía, era un gran conocedor de la Biblia, bueno, de la Torre sería en el Antiguo Testamento, ¿no? Que fue su mejor, fue Gamaliel, su mejor, que enseñaba, ¿no? De él. Entonces, así, él habla tan sutilmente, tan bonito, ¿no? El amor de Dios lo hizo cambiar, ¿no? Y eso es lo que hace con todos nosotros, ¿no? Pero cuanto más para ti, dice, tanto en la carne como en el Señor. Ya usted ya lo ha dicho, pastor precioso, usted sabe que usted estudia años y años y sabe mucho más, ¿no? Y nosotros también estamos siguiendo, ¿no? Los caminos del Señor para saber. En el verso 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Ah, qué bonito, como a mí mismo. Creo que se asemeja a Jesús, ¿no? A ese bendito Padre, nuestro Dios se asemeja como a Él mismo, ¿no? Como Dios vino y dio todo lo que tenía
su última sangre, ¿para qué? Para darnos vida eterna, ¿no? Dice, como a mí mismo, dice, tanto ama a su compañero, ama a sus hermanos en Cristo, como tenemos que ser también nosotros. Y en algo te dañó, dice, en el versículo 18, o te debe, ponlo a mi cuenta, dice así, ¿no? Ponlo a mi cuenta, dice, ¿no? Se pone así él, ¿no? En esa posición de que él sí, pues, lo que desea, lo único es que él le vaya bien cuando ya vuelve, ¿cómo se llama? Onésimo, ¿no? Con la carta que le manda el mismo Pablo. En el 21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Como ya él mismo ha estado con él, ha sido su discípulo Pablo, entonces ya pues ya él sabía cómo era, porque nos conocemos nosotros en la iglesia, en todo sitio donde vamos, en cuanto nosotros seguimos adelante, algunos se quedan por X motivo, pero ya sabía, ¿no? Que él iba a confiar en su obediencia, que Pablo le estaba mandando, ¿no? Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Ajá, qué bueno, ¿no? Porque Dios nos da la fuerza para seguir adelante, aunque no las tengamos, y hacer las cosas buenas, todo lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Y dice, Dios me deje salir, dice, de la cárcel para ir a visitarlos, ¿no? El anhelo era de él, pues es un siervo precioso que iba, predicaba la palabra y su anhelo era pues que salga, ¿no? Y que vaya a visitarlos, ¿no? Incluso más adelante ya le dice, ¿no? Que, que prepare todo, ¿no? Porque él es su anhelo visitarlo, ¿no? En los saludos ya finales dice, te saludan Éprafas, mi compañero de prisión por Cristo, dice. Marcos, que era un gran escriba cristiano. Aristarco fue un gran colaborador de confianza. Demas también era colaborador de Pablo. Lucas, aparte de ser un gran colaborador, también era médico. En el libro de Eclesiastés 4:9 dice, mejor son dos que uno porque tienen una mejor paga por su trabajo. Eso lo dice el mismo Jesús de Nazaret. Incluso cuando nos mandaron a predicar la palabra, él dijo bien claro que vayan de dos en dos, ¿no? Por si algo sucediera, entonces era mucho mejor, ¿no? Primera de Corintios 10:24 dice, ninguno busque su bien, sino el del otro, como tiene que ser todo hijo de Dios cambiado. Ya no buscar nuestro bien, sino el del otro. O sea, que el de nuestros hermanos y aún también de las personas que no conocen la palabra para ir. Por eso es que vamos, predicamos. ¿Para qué? Para que ellos también algún día sean como nosotros, que cambiemos y veamos la luz de ese Cristo bendito, ¿no? Esta es una carta corta, pero con muchas enseñanzas, mucho significado para nuestras vidas. Podemos ver, bendito Padre, cómo nos enseña tantas cosas buenas y bellas para nosotros, ¿no? Filemón se convirtió en Éfeso, dice posiblemente, en Éfeso, sí, donde la palabra koinonía también sale más, ¿no? Ese es el énfasis, creo, la koinonía, cuando uno otro están reunidos, como también nos enseña la palabra de Dios, ¿no? La unión y participación de todos nosotros, ¿no? Cuando estamos en la iglesia, qué lindo cuando estamos en koinonía todos juntos, y mucha bondad de Pablo, ¿no? Que le pone a estas epístolas, ¿no? En el libro de Corintios Jesús dice que trabajemos todos para todos, dice así, ¿no? Que todos somos iguales, ¿no? Porque para Dios no hay personas desiguales, no hay personas que pueden ser, pues, que sean griego, romano, blanco, negro, alto, nada, sino para Él es todo. Y que si, por ejemplo, en ese tiempo, y los esclavos siempre han existido siempre, pero ellos cuando tenían su amo, a veces el amo se creía dueño de él, ¿no? Y el esclavo no podía hacer nada porque estaba esclavizado. Pero nuestro Padre bendito, nuestro Jesús, dice que el único, nosotros somos dueños de Él porque Él nos creó, porque somos su máxima creación. Él es nuestro Dios, esclavos de Él, como decía Pablo, ¿no? Qué bonito Jesús, qué lindo, ¿no? Entonces, y en el libro de Colosenses dice que en toda familia de Dios, el Mesías es el todo por el todo. Él es el todo por el todo. Ahí, el único Dios eterno. Ahí tenemos que seguir adelante, dice la palabra de Dios, ¿no?
Y ya, pues, pastor hermosísimo, usted también ya lo ha, temprano, adelante ya ha dado algo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que analizar es eso, ¿no? Es seguir adelante y muchas gracias más bien por todo y que Dios nos bendiga a todos, a usted y a mí, a todos mis hermanas y hermanos también. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos mis hermanos. Gracias a Dios sobre todo. Gracias. Muy bien, Pastora Elizabeth, muchas gracias más bien. Entonces, ahí tenemos la última carta personal del apóstol Pablo a Filemón, ¿no? Pero hay muchas especulaciones que hay que hacer, ¿no? Claro, en ese tiempo Pablo podía haber dejado muchas cosas al aire porque a quienes iba a dirigir esta carta es alguien a quien conoce, así es que no necesitaba dar mucho detalle. Pero quedan cosas para pensar, ¿no? ¿Por qué Pablo le Amén. dijo, primero, por qué se escapó, ¿no? ¿Qué hizo? Eh, ahora, ciertamente, Onésimo se escapó como esclavo, o sea, siendo esclavo, ¿no? Ahora, claro, Filemón estaba a cargo de Onésimo. Pero también queda otra pregunta, ¿no? ¿Por qué Pablo tenía tanta autoridad? ¿Se dan cuenta que Pablo le habla bien, bien claro a Filemón, ¿no? Le dice, tú te debes a mí, le dice, ¿no? Ahora hay que ver que, o sea, le habla con mucha autoridad, no le habla como le habla a Timoteo, le habla a Tito. Queda la pregunta, ¿no? ¿Por qué esa forma de expresar de Pablo para con Filemón, ¿no? O sea, no le exige, pero sí le demanda, ¿no? O sea, a ver, no le presiona, no le manipula ni le ordena con mucha presión, pero sí le da buenas razones para que él le obedezca, ¿no? Dice, tú me debes. ¿Qué le debería Filemón a Pablo? Se abre muchas preguntas, ¿no? Uno puede pensar, eh, Pablo siempre ha sido romano, o sea, nunca ha sido esclavo, ¿no? ¿Por qué Filemón? ¿Qué le debía Filemón a Pablo? Puede ser que el Evangelio, ¿no? O puede ser que Filemón también. Y Pablo le dice, no, tú me has sido útil, o sea, tú me has estado sirviendo también en el Evangelio, ¿no? Pero eh, da a entender que Pablo tenía otra autoridad más sobre él, no solamente en el sentido ministerial. De repente ha sido un pariente de él, Sí, Filemón, pues. de repente, o a Filemón haya servido en la casa de Pablo, porque Pablo tenía hermanos también de carne, incluso algunos, la mayoría de la familia de Pablo vivía en Roma. Creo que ahí habla de sus hermanas también, incluso, pero en Roma no lo vimos, ¿no? Habla de sus hermanas en Roma, hermanas de carne. Entonces, no lo sé, se queda abierto a muchas especulaciones, ¿no? ¿Quién era Filemón? Sabemos que ya era cristiano y también sabemos que Onésimo no era cristiano cuando estaba con Filemón, quiere decir que hizo algo muy, muy malo para que huya de Filemón, ¿no? Como dicen, ahora, no era creyente, fue Onésimo, ¿no? ¿Quién sabe qué cosa le ha hecho? Algunos piensan pues, que le ha extraído algo de sus pertenencias, ¿no? Pero cae en la cárcel, Onésimo, ¿no? Llega a caer en la cárcel. Puede haber caído por dos motivos. Uno, porque le denuncia a Filemón. Otro es porque es esclavo, ¿no? Un esclavo descubren que no es un liberto, no es una persona libre, y como esclavo pues tiene que estar preso también, ¿no? Y gracias a Dios cae justo donde estaba el apóstol Pablo, ¿no? Es encerrado juntamente con el apóstol Pablo y para el apóstol Pablo tiene la oportunidad pues, de compartirle la palabra de Dios. La palabra. Gloria a Dios. Sino que más adelante le dice que
es hermano en la carne, le dice. ¿Han leído ese versículo? Dice, como un hermano en la carne, como dando a entender de que eh, era Familiares. un familiar, ¿no? Ah, dice, eso te conviene a ti, le dice, porque es tu hermano, ¿no? Pero no solamente en Cristo, dice, eh, literalmente le dice, en, el 16 dice, no, ya recíbele no como esclavo, sino más que un esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí. Esa expresión, amado mayormente para mí, bueno, porque ya es un hijo de Dios, puede ser. Pero cuánto más para ti, le dice. O sea, hay una ventaja, le estoy diciendo, para contigo. Él es cristiano, pero hay una ventaja para contigo. O sea, para mí es un buen hermano, gracias a Dios porque se convirtió, pero para contigo es algo más, le dice, ¿no? Tanto en la carne como en el Señor. ¿Eh? Ya he tenido ahí, está dando a entender que hubiera tenido alguna relación familiar, Filemón y Onésimo, ¿no? El asunto es de que Filemón sí era libre, Onésimo no. Antes había esos casos, ¿no? De que había una persona libre y los familiares de esa persona también son esclavos. Se dan esos casos también. Pero te dejan muchas especulaciones, ¿no? O sea, no está claro, explícito, pero da para pensar, ¿no? Dice, tanto más a ti en la carne como al Señor, el versículo 16, ¿no? De que probablemente ha sido también familiar de Filemón. Y bueno, ciertamente los apóstoles también se consideraban prisioneros de Cristo y Pablo siempre decía, pues, soy prisionero de Cristo. Nosotros también somos prisioneros esclavos del Señor. Y que no tiene de malo ser esclavo, como dando a entender de que Pablo es empático con los esclavos, ¿no? Y además Pablo estaba en cárcel también. Ya, eh, Pablo no se sentía más, por más que sea romano, para con los demás. Siempre se sintió eh, igual, ¿no? No. A pesar de ser romano, también decidió ir a prisión, pues. Fue su idea, ¿no? Él realmente habría querido ir a Roma para predicar el Evangelio, pero lamentablemente en Jerusalén, pues por calumnia de los judíos, eh, va a Roma de otra manera, ¿no? Pero Pablo siempre era considerado, ¿no? Incluso cuando lo estaban llevando a Roma, dice que el jefe de la guardia lo consideraba, Pablo, le dejaba estar libre, le dejaba estar conversar, tener su vida, ¿no? Privada. Pero en Roma también probablemente, si ustedes leen Hechos, al final dice que Pablo iba y venía compartiendo el Evangelio. O sea, cuando va a Roma no va como los otros prisioneros que iban a ser ejecutados, ¿no? O iban a ser llevados a trabajar en las minas de repente, pero Pablo no. Pablo fue llevado para hacer su defensa ante el César en el Senado. Y después de hacer su defensa, se dice ahí en Hechos que andaba libre, ¿no? Solamente como una prisión domiciliaria, ¿sí? Pero no estaba en la cárcel del Señor. Ahora, Pablo, los últimos días de su vida lo llevó dentro del gobierno de Nerón.
los dos, Calígula era una persona loca, ¿verdad? ¿No? Calígula, en tiempos en que Nerón, perdón, en tiempo en que Pablo estaba haciendo sus viajes misioneros, Calígula había sido emperador en Roma, también se le conocía como Cayo, ¿ya? Cayo, nosotros lo conocemos como Calígula, pero era una persona loca, hermanos, realmente loco, en todo sentido. Creo que llevó un animal, un asna, creo, al, al Senado, ¿no? Y aparte de eso, también fue un pervertido. Los romanos, ellos tenían un templo eh, donde estaban los sacerdotes de los dioses romanos, ¿no? De Júpiter, de Marte, sus dioses tenían un templo donde vivían los sacerdotes. Algunos sacerdotes eran por mucho tiempo, algunos sacerdotes eran cambiados, pero ahí estaban esos sacerdotes. Y al lado o cerca a esa casa de los sacerdotes estaba una casa de las mujeres, de las vírgenes vestales, son sacerdotisas también. Vírgenes, que eran desde niñitas, se les consagraba ahí, no salían hasta los 30 años, se dice. Eran mujeres que tenían autoridad, podían entrar al Senado romano, podían hablar con los senadores, tenían esa autoridad, esa libertad, las vírgenes vestales, pero eran vírgenes hasta los 30 años y no podían tener encuentros con ningún varón, porque si no, la expulsaban de ahí, incluso podían tener pena de muerte. Pero este Calígula, al tomar el poder, creo que muere uno de los arzobispos de ahí, eh, de ese grupo de sacerdotes, y Calígula toma el poder político y el poder también de los sacerdotes, poder religioso en Roma. Eh, eh, y este Calígula entra a los lugares donde están las mujeres, las vírgenes, y viola a las mujeres, ¿no? O sea, comete sacrilegio contra sus propios dioses. Pues Calígula es despreciado incluso por la misma historia de los romanos, porque se le considera un hombre muy negativo, muy perverso. Luego de Calígula, después de la muerte de Calígula, porque lo asesinan, eh, sale Nerón, y de lo malo a lo peor, ¿no? Y todo esto en el tiempo del apóstol Pablo. Ahora, cuando sale Nerón, cuando Nerón está gobernando, ya Pablo estaba prisionero. O Pablo es hecho prisionero en ese tiempo. Y también Nerón odia a los cristianos, ¿no? Odia a los judíos. También un hombre loco. Ahora, los emperadores romanos, hermanos, eran homosexuales. Por ahí se dice que Cayo Calígula también tenía una pareja hombre, de la misma manera este Nerón, ¿no? Eh, no solamente con homosexualismo, por ahí hay otras lecturas de otros escritores de Roma que dicen que no solamente tenían relaciones entre hombres, ¿no? Los emperadores, sino también incluso con niños, ¿no? Mm. Entonces, en el fondo, Roma, hermanos, en el fondo era, desde el emperador había mucha corrupción, mucha corrupción. No, no sé, por ahí creo que cuentan creo que Vespasiano también, o sea, hay historias, hermano, que cuentan de los emperadores que incluso se violaban a las familias, a los niños de su propia familia. Eh, por eso Nerón también de repente ha sufrido violación, ¿no? Porque era loco en realidad, ¿no? Para quemar una ciudad. Ahora, según cuentan por ahí de que el lugar donde que quemó Nerón
Es en tiempo de Pablo, cuando estaba ahí en Roma. El lugar que quemó Nerón era un lugar donde las casas eran fabricadas de madera, eran probablemente hechos. Probablemente no le gustaría eso a Nerón, ¿no? Porque más adelante, después de quemar esa ciudad, él construye ya no esa ciudad de madera, sino ya de concreto, de piedra, bien bonito, ¿no? Entonces, por ahí algunas personas piensan que lo hizo a propósito, para cambiar la vista del palacio hacia ese lugar. Probablemente, ¿no? Pero en ese tiempo estuvo viviendo, se estuvo evangelizando, ¿no? El emperador Tiberio, él sí se congració con los cristianos, incluso con Jesucristo, ¿no? Eh, Pilato le mandó carta a Tiberio acerca de Jesucristo y le dijo pues que es un buen hombre, que hace buenas obras, hace incluso milagros. Eh, Pilato, pero también le cuenta, yo maté a ese hombre por presión de los sacerdotes, por presión de su nación. Y Tiberio le contesta a Pilato diciendo que por qué hizo eso con ese hombre que él mismo está diciendo que es justo. Entonces Tiberio se molesta con Pilato, le envía una carta y le dice, pues no debiste haber hecho eso, ahora tú por hacer eso yo te voy a juzgar a ti, vas a venir acá a Roma y vas a rendirme cuentas. Y lo cambian a Pilato por Félix. Van a ver, creo que es por Félix lo cambian. No, antes de Félix hay otro, no me acuerdo, Cómodo, creo, y después es Félix. No me recuerdo muy bien, pero sé que después entra Félix, después de Pilato. Después de Pilato. Pero Tiberio presenta una moción en el Senado proponiéndole a la adoración, o sea, proponiendo la libertad de la adoración a Jesucristo por los cristianos. Pero es rechazada eso, porque a pesar que Tiberio presenta la moción, dicen que, o sea, que hay un judío que adora a los cristianos y es considerado como hijo de Dios, pero el Senado lo rechaza, porque solamente el Senado romano podía dar permiso, o mejor dicho, podía reconocer quién podía ser Dios. Nadie podía decir yo soy Dios en el Senado, en el Imperio Romano. Tenían que tener el permiso de Roma, del Senado y del emperador para ser considerado como Dios. Normalmente los únicos considerados como dioses eran los emperadores en esa época, ¿no? Y por ahí al Tiberio, al decir eso, ¿no? Presentar al Senado a un Jesucristo que es adorado por los cristianos, es rechazado. Pero en su gobierno de Tiberio el cristianismo era libre, pero no el judaísmo sí era perseguido. Luego se invierte las cosas, ¿no? Aunque Roma persigue también a los judíos hasta destruir su ciudad, ¿no? 70 después de Cristo, ya destruyen la ciudad. Ahora, unos 2 años atrás, todavía mientras vivía Nerón, después de que Nerón quema la ciudad y incriminar a los cristianos, también entre ellos cae el apóstol Pablo, ¿no? Y le es condenado a la decapitación. Ahora, decapitado porque es romano. En cambio, al apóstol Pedro sí es la crucifixión, ¿no? La crucifixión es a cualquier persona que no sea romano o extranjero, cualquiera, pero a Pablo no. La decapitación es una muerte sin dolor. Sin embargo, morir en la cruz era doloroso, ¿no? Agonizan por días. Puede ser incluso hasta por días, ¿no? Algunos los quemaban vivo también, ¿no? Eh, pero el apóstol Pablo es simplemente eh, este, decapitado. Dicen que su cabeza da 3 botes en la vía romana.
Y por ahí las leyendas dicen pues que en esos tres lugares donde rebota la cabeza del apóstol Pablo surge un manantial, ¿no? Y se entierra los restos del apóstol Pablo y del apóstol Pedro en el Vaticano. O sea, era costumbre de los romanos poner los huesos de las personas a quienes le vencen o lo justiciaban. Era costumbre de los romanos poner sus huesos ahí para ser pisoteados, ¿no? En la parte, ahí en el mismo Vaticano. O también guardado como reliquias, algunos dicen, ¿no? Es como eran Pedro y Pablo, eso lo dejan como una reliquia para que todos sepan que ahí ha estado dos mártires del Señor Jesucristo. No sé si hasta ahora seguirá esos huesos ahí, o lo habrán sacado, o se habrá perdido, pero en Roma, hermano, es curioso, ya ahora sí, pues, en la Edad Media, se han encontrado reliquias medias extrañas, pues, ¿no? Ya se han encontrado plumas del Espíritu Santo, dice que había en las reliquias, entre las reliquias de Roma había plumas del Espíritu Santo, huevo del Espíritu Santo incluso, no es broma, hermano, aunque parezca a nosotros broma, pero realmente Roma tenía ese tipo de reliquias. Cabezas, varias cabezas del apóstol, de los apóstoles, que dicen, algunos decían esta es, no, otros la otra es, cráneos, ¿no? Para ellos eran reliquias, esas cosas. Entonces, en esa época es la que el apóstol Pablo trabaja en sus viajes misioneros, en su trabajo misioneros, y los apóstoles, ¿no? Son perseguidos. Ahí empieza la primera persecución de parte del imperio al cristianismo, de parte de Nerón. Mm, Ahora, ya en estos últimos, eh, en los últimos tiempos del imperio romano, ya persiguen, en todo el imperio persiguen a los cristianos, en prácticamente todo ese mundo conocido, ¿no? Hay persecución en África, persecución en España, persecución en Britania, persecución en Oriente, en persecución en Asia. Incluso habían soldados romanos que se convierten y que ya no quieren perseguir a los cristianos y a los mismos soldados romanos y a sus comitivas también los, los persiguen y los matan, ¿no? Por ahí hay historias de militares, de centuriones, hermanos, que se rebelan, ¿no? Y se convierten al cristianismo y ya no quieren matar cristianos. Y por orden del emperador a legiones, hermano, legiones de soldados convertidos al cristianismo también los matan. También cuentan de otra historia, ¿no? Que en una parte donde las tierras eran heladas, no me acuerdo, pero era una parte de los nómadas, ¿no? El Imperio Romano que había tomado ya la parte de los pueblos, creo que germanos. Y también se convierte en una legión a Cristo y son condenados, dicen, ellos, como son soldados, no tienen miedo a ser lanceados o aflechados, ¿no? Son romanos. Entonces, uno de los castigos que se le idea a uno de los que tenían que ejecutar a ese grupo de soldados cristianos, es meterlos a las aguas heladas, ¿no? Y creo que eran 50, los meten a esas aguas heladas, ¿no? Y los soldados soportan, dicen, ¿no?
alabando a Cristo están ahí, ¿no? Y por ahí dice que uno, cuando ya está a punto de morir, trata de tapar, sale de las aguas, hermano, porque la condición para salvar su vida era renuncia a Cristo. Si sales del agua es porque estás renunciando a Cristo. Pues si te quedas en el agua es porque amas a Cristo. Entonces, todo lo le habían dicho, ¿no? Si nosotros amamos a Cristo, vamos a morir acá. Y ya pues uno sale, ¿no? Uno de ellos sale como renunciando a Cristo, ¿no? Pero luego otro soldado romano que estaba fuera, que no había ingresado, al ver que los 49 estaban dentro del agua y uno había salido, ese soldado se lanza en reemplazo del que ha salido, a morir en reemplazo del que había salido y estar junto con los demás. Así que el cristianismo, hermano, llega hasta algo que los mismos romanos no lo pueden entender, es que aún con la persecución, el cristianismo avanza aún más lejos del Imperio Romano, incluso más lejos del Imperio Romano, ¿no? Llega hasta parte de la India y Mongolia, parte del sur, llega hasta ¿cómo se llama este lugar? Etiopía, ¿no? Y no solamente llega a la gente pobre, porque antes los cristianos eran la gente pobre, pero después llega incluso a la gente noble y como hemos visto, incluso hasta los militares, ¿no? Bien, hermano, eso será entonces todo por hoy. Vamos a tomar lista. Amén, hermano. Gracias, pastor. A ver, hoy estamos la semana 9, ¿no? Ya la próxima semana estamos acabando, todavía, o yo estoy mal. Pastor. La próxima semana Sí, estamos pastor. acabando, ¿no? Entonces, la próxima semana vamos a tener examen también, ¿ya? Les voy a dar, todavía van a tener un tiempito para dar un examen. Sencillo nomás, porque realmente su nota principal está en sus trabajos de exposición, ¿no? A ver, Janina Cajo, buenas tardes. ¿Se encuentra? Pastor, buenas tardes. Sí, aquí estamos, pastor. La semana pasada también estuvo, ¿no? No, pastor, pedimos permiso que teníamos un evento infantil aquí en la región. Ah, sí, me dijeron, ¿no? Ya está bien. Pastor Johnny, la próxima semana sí ya tiene su exposición. Sí, pastor, buenos días. Bueno, ya. Entonces, voy a poner justificado, ¿ya? Gracias, pastor. A ver acá. María Esther Maguiña. Presente. Buenas tardes. Sí estuvo la semana pasada, ¿no? Sí, pastor. Ya. Doris ha salido, creo. Prefirió ser listo también. La semana pasada. Elizabeth Mayos está presente, ¿verdad? Sí, pastor precioso, estoy presente. Fátima Rabines. Presente, pastor. Buenas tardes. Buena, Dios le bendiga. Judith Chamico también está presente. Presente. Calván. Mariano Oc ingresó. Sí, profesor. Buenas tardes. Presente. Y por último, Elizabeth Blas. Presente, pastor. Buenos días. Bueno.
Bien, hermanos, ya estamos con la lista. Vamos a orar para despedirnos y la próxima semana estamos teniendo las últimas cartas paulinas y ya terminando el curso de precisamente de las cartas paulinas, hermanos. Espero que haya estado siendo de bendición y estén sacando el máximo provecho de estas cartas, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, a ti sea todo nuestro agradecimiento por tu obra que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Por ese influjo de fe que nos das cada vez que leemos tu palabra, Señor. Gracias, Padre Dios, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, esa obra total, plena y perfecta que ha hecho en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos en la gracia, Padre, y a avivar el fuego del don de Dios que has puesto en nuestras vidas, Dios, y poder encender a las personas que están a nuestro alrededor con ese fuego del Espíritu Santo que nos has dado, Padre. Señor, obra en nuestras vidas, en todas las cosas que están a nuestro alrededor, en todas las áreas, en lo ministerial, en el trabajo, en el estudio, en el hogar, en los hijos. Obra, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pido, Padre. Obra en la familia de mis hermanos, de Cristo, de tus hijos, especialmente, Señor, en sus familias, en su vida familiar, en su salud también, papá. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido y todo lo que te pedimos, en tu nombre tú nos oyes, si es conforme a tu voluntad y nuestra paz. Sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga mucho, hermanos. Nos vemos entonces para las últimas cartas paulinas. Muchas bendiciones. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Bendición, pastor, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Amén. A ver. Voy a salir nomás. Espero que se queden todavía abierta la reunión. Ay, ojalá, Dios mío. A ver, voy a dejar asignado a... ¿Quién se va a quedar? Daniela Cajo. Daniela Cajo no está presente. ¿Puedo ponerlo? Sí estoy, pastor. Ah, ya. ¿Dónde está? Chomilco. Sino que no. Acá tengo opción. A ver, las opciones que me salen es Mariano o Yanina. Ya, le voy a dejar a Yanina. Ok, pastor, está bien. Ya.